Ahora comenzaremos con la unidad de Ingeniería Económica, en la que veremos un conjunto de conceptos de gran utilidad para la evaluación de los proyectos de inversión. Recordemos que la Ingeniería Económica es la disciplina que se ocupa de los aspectos económicos de la ingeniería. Como sabemos, ni las computadoras ni los programas que podamos utilizar toman decisiones acerca de la inversión o no de determinado capital en un proyecto. Sin embargo, las técnicas y modelos sí ayudan a las personas a tomar las decisiones. Como las decisiones influyen en lo que se hará, el marco de referencia temporal de la ingeniería económica es el futuro. Por lo tanto, en un análisis de este tipo, los números son las mejores estimaciones de lo que se espera que pueda ocurrir. Veremos que los tres elementos fundamentales que se utilizarán son los flujos de efectivo, su tiempo de ocurrencia, es decir, el horizonte temporal, y las tasas de interés involucradas. Veamos ahora algunas definiciones. Se conoce como capital a la riqueza en forma de dinero o propiedad que puede utilizarse para producir más riqueza. El capital normalmente se compromete por ciertos periodos de tiempo, que pueden ser largos, y por eso se debe considerar el efecto del tiempo sobre el capital. Un peso hoy vale más que dentro de un tiempo. Todos experimentamos en la vida cotidiana cuánto podíamos comprar con 100 pesos hace, digamos, un año atrás y cuánto podemos comprar ahora. Además, si hoy decidimos invertir dinero, es porque estamos esperando que produzca beneficios. Y desde el otro punto de vista, si hoy tomamos un préstamo, mañana deberemos devolver más que el capital solicitado. Por lo tanto, el dinero tiene un valor temporal. Y a este concepto se lo llama valor de dinero en el tiempo, que puede definirse como la variación de la cantidad de dinero en un periodo de tiempo determinado. Los proyectos se pueden financiar a través de capital propio o de capital prestado. El capital propio es el que posee el inversor del proyecto. Y si el proyecto es exitoso, el inversor va a recibir más beneficios por el uso de su propio capital del que hubiera recibido en otros proyectos. Pero también puede perder todo si el proyecto no tiene éxito. Por lo tanto, la inversión es más riesgosa. El segundo tipo de capital, que es el capital prestado, es el que se obtiene de prestamistas, como pueden ser los bancos. En ese caso, los prestamistas no reciben otro beneficio sobre el dinero que no sea el interés pactado. No son propietarios de la organización y por lo tanto no corren los riesgos del proyecto o de la empresa. Para ellos es una inversión segura, en este caso mucho más que para el dueño del propio capital. En esta placa se visualizan simplemente las relaciones entre el proyecto, el inversionista y los prestamistas. Como hemos anticipado, al inversionista el capital le devolverá utilidades y al prestamista le devolverá los intereses por el capital prestado. ¿Qué son los intereses y cómo se calculan? Es lo que veremos a continuación. Veamos primero algunas definiciones. Interés es el dinero retornado a los dueños del capital por el uso del mismo, o es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde el punto de vista ingenieril, es la compensación pagada por el uso del capital que se ha pedido prestado. O es el dinero que se paga a los dueños del capital por privarse de su uso por cierto periodo de tiempo. De otra forma, es la recompensa que recibe el poseedor del capital por el riesgo de que otra persona u organización lo use. En cualquier caso, es muy importante en ingeniería económica el rendimiento del capital, ya sea en forma de interés o de utilidades. Desde una perspectiva del cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final de dinero y la cantidad original. Existen dos variantes del interés, que son el interés pagado y el interés ganado. El interés se paga cuando una persona u organización pide dinero prestado y por lo tanto debe pagar una cantidad mayor. El interés se gana cuando una persona u organización ahorra o presta dinero y obtiene por ello una cantidad mayor. Como vemos en esta placa, los cálculos son los mismos, solo cambia la interpretación.
Ahora, cuando el interés pagado en determinado tiempo se expresa como un porcentaje de la suma original pedida, que vamos a llamar de aquí en adelante principal, el resultado recibe el nombre de tasa de interés. La unidad de tiempo de la tasa se llama periodo de interés, y si no se expresa lo contrario, el periodo que se asume para fijar dicha tasa es de 1 año. Cuando el interés ganado en determinado tiempo se expresa como porcentaje de la suma original ahorrada o prestada, el resultado recibe el nombre de tasa de rendimiento. Igual que en el caso anterior, se asume como periodo de interés 1 año si no se expresa lo contrario. Aunque los valores numéricos son los mismos, el término tasa de interés pagada es más adecuada para la perspectiva del prestatario, que es quien pide el capital, y el término tasa de rendimiento ganada es más adecuado desde la perspectiva del prestamista. Los términos interés, tasa de interés y periodo de interés son útiles en el cálculo de sumas de dinero equivalentes entre dos momentos temporales, como presente y futuro, ya que relacionarán los compromisos entre las partes que intercambian dinero. Sin embargo, cuando se quiere considerar, por ejemplo, más de un periodo de interés o periodos sucesivos con devoluciones de interés y capital u otras combinaciones, es necesario para comenzar introducir los conceptos de interés simple, compuesto y continuo. Para explicar los conceptos de interés simple y compuesto, vamos a imaginar la situación de dos personas A y B, que invierten al mismo tiempo un capital P, que en este caso es de 100 pesos, a una misma tasa de interés, en este caso del 10%. Al cabo de 1 año, A retira los intereses producidos por P, 10 pesos, y deja el mismo monto inicial P de 100 pesos. En el segundo año vuelve a retirar los intereses producidos por P y deja nuevamente el mismo monto por el año siguiente. Así hasta el año 5. En cambio B no retira los intereses, sino que deja que el capital original invertido P crezca cada año sumando los intereses del año anterior. Y como vemos en la placa, el primer P va a generar 10 pesos que al no ser retirados se agregan al P del año que sigue, cambiando su capital a 110. El segundo año entonces, ese capital va a generar 11 pesos de interés y como no lo retira, aumentará su capital hasta 121 pesos y así hasta el año quinto. ¿Qué tenemos entonces? En el primer caso, todos los años los intereses producidos serán sobre la misma base, que es el capital original. En el segundo caso, en cambio, los intereses se calcularán sobre una base diferente cada año, porque el capital va a ir aumentando con la suma de los intereses generados el año anterior. Se dice entonces que A ha realizado una inversión con interés simple. El interés simple entonces es el que se obtiene cuando los intereses producidos durante todo el periodo que dure la inversión se deben únicamente al capital inicial. Se calculan sobre ese capital, en cada intervalo de tiempo es el mismo y no se reinvierten. La definición rigurosa dice que el interés es simple cuando el interés total devengado es linealmente proporcional a la cantidad inicial del préstamo, que llamamos principal, a la tasa de interés y al número de periodos por los que se compromete el principal. Como muestra la placa, entonces, el interés total será el principal por la tasa de interés simple por el número de periodos. Pasemos ahora a analizar la inversión de B. Decimos que B ha realizado una inversión con interés compuesto, ya que al capital inicial se le suman durante todos los periodos de la inversión los intereses ganados en el periodo anterior, cambiando así para cada periodo el capital sobre el que se obtiene el interés. Se dice en este caso que los intereses se reinvierten. Decimos entonces que tenemos interés compuesto, cuando el monto del interés de cualquier periodo se calcula en base al monto del principal, agregando el interés devengado hasta el comienzo de ese periodo. Es decir, el interés se carga al comienzo de cada periodo. Como vemos en esta placa,
el año 1, al inicio del año 1 tenemos un principal P, en cambio al inicio del año 2 tenemos un principal que es P por 1 más I. Al inicio del año 3 tenemos P por 1 más I al cuadrado, y así sucesivamente hasta obtener la expresión de la cantidad futura acumulada, que se puede expresar por el producto del principal por 1 más I a la n, siendo n el número de periodos. En esta placa podemos ver simplemente la representación gráfica de ambos casos. Veamos un ejemplo. Una persona toma una deuda inicial P de 1.000 pesos por un periodo de 3 años y a una tasa de interés anual del 10%. En esta tabla vemos lo que esta persona adeuda al final de los 3 años al no haber pagado los intereses generados en cada uno de los años. Fíjense, al final del primer año la persona adeuda 1.100 pesos. Al no pagar los intereses, el capital se transformó en 1.100 de deuda. Ahí se generan unos intereses de 110, por lo tanto, al final del segundo año, esa persona debe 1.210 pesos. Esto es la deuda total de la persona al inicio del tercer año y, por lo tanto, los intereses que se van a generar durante ese tercer año serán de 121 pesos. De esta forma, toda la deuda de la persona va a ser 1.331 pesos. Este monto es mayor que si hubiera ido pagando los intereses al final de cada año. Veremos una gráfica que muestra esta diferencia. Esta es la gráfica que muestra la cantidad que se adeuda a medida que avanza el periodo de interés y, como vemos, con interés simple debería 1.300 pesos al final del tercer periodo y con interés compuesto la deuda es de los 1.331 que vimos en la tabla anterior. En las placas que siguen vamos a ver el efecto de los distintos esquemas de interés cuando los periodos evaluados difieren del periodo total de interés. Comenzaremos por el caso más simple, en el que tenemos un principal de 100 pesos, una tasa nominal del 10% por periodo, que vamos a adoptar de un año. El monto adeudado al final de ese año será el principal de 100 pesos más el interés, calculado como el principal por la tasa de interés anual. Es decir, 0,1 por 100, 10 pesos de interés, debemos entonces 110 pesos al final del año. Si ahora dividimos el periodo para el cálculo del interés en dos partes, con la tasa nominal del 10%, tendremos dos periodos con tasa nominal del 5%. Volvemos a calcular el monto adeudado a fin de año y tendremos 5 pesos del primer semestre, es decir, el 5% de 100, y 5 del segundo semestre, con lo que a fin de año la deuda será la misma que en el caso anterior, es decir, de 110 pesos. Veamos ahora qué sucede si hacemos lo mismo para el caso del interés compuesto. A mitad del periodo calculamos el interés I1, que serán 5 pesos. El nuevo principal será entonces de 105 pesos y el interés para la segunda parte del periodo, es decir, I2, será el 5%, pero ahora de un nuevo principal que es 105 pesos. Este monto será de 5 pesos con 25. La cantidad final adeudada es, en este caso, 110 pesos con 25. Más adelante veremos que estos conceptos serán de utilidad al momento de necesitar el cálculo de tasas de interés que consideren la capitalización de los intereses para periodos diferentes. Para completar los distintos tipos de interés, veremos finalmente el interés continuo, que es el que ocurre cuando la capitalización se realiza con mucha frecuencia. Es decir, si en un caso como el anterior, vamos acortando los periodos de tiempo y, por ejemplo, cada día calculamos el interés y se lo vamos sumando al capital, para definir un nuevo capital para el día siguiente y así sucesivamente. Esta situación puede ocurrir en los negocios con flujo de efectivo diarios, por ejemplo. En estos casos se dice que los periodos
de tiempo resultan infinitesimales y entonces la expresión del valor futuro está dada por el producto del principal y un término exponencial. Vamos a ver ahora las definiciones y unidades de algunos términos. Van a ver que algunos fueron utilizados, pero como no los hemos definido en detalle, es bueno hacer algunas aclaraciones y comentarios, y van a ser de un gran uso frecuente en las ecuaciones de ingeniería económica. Así llamamos P al valor o cantidad de dinero en un momento denotado como presente o tiempo cero. También se conoce como valor presente o valor presente neto. P se expresa en unidades monetarias. También lo hace F, se expresa en unidades monetarias, pero es el valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro. También se conoce como valor futuro. Recuerden que lo utilizamos cuando queríamos estimar la deuda que íbamos a tener al final del periodo de un crédito. A, por su parte, es una serie de cantidades de dinero consecutivas, iguales y de final de periodo, que también se denomina valor anual o valor anual uniforme equivalente, también llamada anualidad. También se expresa en unidades monetarias, pero estas unidades son por periodo, es decir, pesos por año o pesos por mes. N es el número de periodos de interés, que también lo hemos utilizado. El número de periodos puede ser periodos en meses, en años o en días. I es la tasa de interés o tasa de retorno por periodo, que se expresa en unidades de porcentaje. Y T es el tiempo, que como dijimos antes, el tiempo pueden ser años, pueden ser meses o pueden ser días. Vale la pena realizar algunas aclaraciones. Los símbolos P y F indican valores que se presentan una sola vez en el tiempo. El símbolo A tiene el mismo valor una vez en cada periodo de interés durante un número específico de periodos. Debe quedar claro también que el valor presente P representa una sola suma de dinero en algún momento anterior a un valor futuro F, o antes de que se presente por primera vez un monto equivalente de la serie A. Es importantísimo notar que el símbolo A siempre representa una cantidad uniforme, es decir, la misma cantidad cada periodo, que se extiende a través de periodos de interés consecutivos. Ambas condiciones deben darse antes de que la serie A pueda quedar representada por el término anualidad. Además, se da por supuesto que la tasa de interés corresponde a una tasa de interés compuesto, a menos que específicamente se indique que se trata de una tasa de interés simple. Finalmente, la tasa I se expresa como porcentaje por periodo de interés. En los cálculos de ingeniería económica siempre se usa el equivalente decimal de I. Para visualizar los distintos escenarios, resulta de gran utilidad la utilización de los diagramas de flujo de efectivo. Veamos primero a qué llamamos flujo de efectivo, concepto que nos resultará muy familiar a medida que avancemos en la evaluación económica. Bien, llamamos flujo de efectivo a las entradas o ingresos y salidas, que suelen ser costos o devoluciones de dinero. Estos pueden ser estimaciones o valores efectivamente observados. Tendrán un signo positivo si son entradas y un signo negativo si son salidas. Los flujos ocurren durante periodos específicos. Dado que en la realidad, o sea, en la vida real, las entradas y salidas de dinero ocurren a lo largo de los periodos, es decir, si el periodo fuera, por ejemplo, de un año, las entradas y salidas ocurren a lo largo del año, se adopta una convención que se llama de final del periodo. Esto implica la suposición de que todos los flujos de efectivo ocurren al final del periodo de interés. Es decir, si hay varios ingresos y egresos, por ejemplo, durante un año, el flujo de efectivo neto, que va a ser la suma algebraica de los flujos ocurridos, ocurre al final de ese año. Pasemos ahora al diagrama de flujo de efectivo. Esta herramienta es de gran utilidad, sobre todo cuando la serie de flujos de efectivo es muy compleja. Se trata de una representación gráfica
de los flujos trazados sobre una escala de tiempo. Incluye todos los datos conocidos, los estimados y toda la información que tengamos disponible para completar el estudio. En relación al tiempo, por ejemplo, t igual 0 es el presente y t igual 1 es el final del periodo 1, que en el caso de esta placa es en años. Por la convención del final del periodo, el 1 indica el final del primer año. Aunque no es muy importante, o sea, no es excluyente que la escala usada sea exacta, es bastante útil que la información no genere dudas. Por lo tanto, se recomienda la mayor proporcionalidad posible en la definición del esquema. Otro elemento importante es la dirección de las flechas, ya que una flecha vertical que apunta hacia arriba indicará un flujo de efectivo positivo y una flecha vertical hacia abajo indicará la salida de dinero. Por lo tanto, antes de realizar el flujo de efectivo, es necesario determinar la perspectiva o punto de vista, ya que serán diferentes los signos de estos flujos para el prestatario y para el prestamista. El diagrama de esta placa, por ejemplo, podría representar la situación desde el prestamista de un capital, que recibirá la devolución de lo que llamamos el valor futuro al término de los 4 años. Veamos ahora el concepto de equivalencia. En los cálculos de ingeniería estamos acostumbrados a las equivalencias. En las unidades de medida, por ejemplo, todos sabemos que 100 centímetros es 1 metro o que 12 pulgadas equivalen a 1 pie de longitud. También sucede esto con combinaciones de escalas y podemos decir que 110 km por hora equivale a 68 millas por hora. Y finalmente, si se combinan más de 2 tipos de escalas, también podemos decir que viajar en automóvil a 68 millas por hora durante 2 horas equivale a viajar 220 kilómetros. Bueno, de una manera análoga sucede en economía. Si se consideran juntos el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés, podemos formular el concepto de equivalencia económica, que implica que 2 sumas de dinero diferentes en diferentes tiempos tienen el mismo valor económico. Este concepto es de gran utilidad cuando se quieren comparar alternativas diferentes para dar el mismo servicio, que están propuestas para distintos periodos de tiempo. Las alternativas deben reducirse a una base equivalente que depende de la tasa de interés, los montos de dinero, los cronogramas de entrada y salida y la forma en que se paga el interés sobre el capital. Veremos ahora un ejemplo de aplicación del concepto de equivalencia. Tenemos un préstamo de 8.000 pesos a devolver en 4 años con un interés del 10% anual. Para el plan 1 tenemos interés simple y pago de parte del principal y los intereses al final de cada año. El plan 2 propone pagar el interés vencido al final de cada año y el monto del principal al final de los 4 años. El plan 3 propone pagar en 4 pagos iguales, que incluye parte del capital y los intereses al final de cada año. Y finalmente, el cuarto plan propone pagar todos los intereses más el capital al final de los 4 años. Partiendo de la información presentada en la tabla anterior, se construye la tabla que vemos en esta placa. Para cada plan, se presenta en la columna 2 la suma del total adeudado por año para los 4 años. Para el plan 1 corresponde a 20.000 pesos, para el 2 son 32.000 y así todos los valores de la segunda columna. En la columna 3 se muestra el total de los intereses que se pagan en cada plan, que se corresponde a los valores de la tercera columna de la tabla anterior, la de la placa que vimos anteriormente. Finalmente, en la cuarta columna se presenta el cociente entre ambos valores, lo que permite determinar que los planes son equivalentes. En esta placa hemos construido los diagramas de flujo de efectivo para 2 de los planes presentados, el plan 3 y el plan 4. Como se observa, el plan 4 propone la devolución del total al final, es decir, la devolución de un valor de 11.713 pesos, mientras que en el plan 3 se devuelven todos los años sumas fijas de 2.524 pesos,
a partir del final del primer año y hasta el final del año 4. Analicen ustedes desde qué punto de vista están construidos estos diagramas de flujo de efectivo. Presentamos aquí la expresión general que toman dos factores de pago único. El primero permite determinar el valor futuro de un compromiso que se toma en el presente debido al acceso a un capital, que se devolverá luego de n periodos a una tasa de interés i por periodo. El factor 1 más i a la n se denomina factor de capitalización. El segundo, denominado factor de actualización o de valor presente de pago único, permite determinar el valor presente de una dada cantidad de dinero futuro F a una tasa de interés I en n periodos de tiempo. Como ya hemos comentado, los dos factores son para un único pago, es decir, que se utilizan para encontrar la cantidad presente o futura cuando solo se tiene un pago o recibo. Observen que debajo de la fórmula de interés se presenta la notación estándar para cada factor. La notación incluye dos símbolos de flujo de efectivo, la tasa de interés y el número de periodos. Siempre está en la forma general x sobre i, n, donde x representa lo que se busca, mientras que la i representa lo que está dado. Por ejemplo, f sobre p significa encuentre f cuando p está dado como dato. La i es la tasa de interés en porcentaje y n representa el número de periodos implicados. En consecuencia, por ejemplo, el factor representado como f dividido p, 6%, 20, representa el factor que encuentre la cantidad futura f acumulada en 20 periodos si la tasa de interés es de 6% por periodo para una dada P. Aquí tenemos otros dos factores. El primero permite calcular la serie de valor anual uniforme A, que sería equivalente a un valor futuro determinado F. Y el segundo permite calcular la cantidad equivalente A de una serie uniforme, pero para una dada P en el año 0. En esta placa vemos las relaciones inversas, es decir, las que permiten calcular tanto los valores futuros como presente, equivalentes a una dada serie de valores uniformes A durante n periodos de tiempo a una tasa de interés I por periodo. Recordemos que por la relación de P y A, el valor presente P siempre debe localizarse un periodo antes de la primera A, como vemos en el esquema inferior de la placa. De la misma manera, en el caso de F y A, el último flujo correspondiente a la serie uniforme ocurrirá en el mismo momento que el cálculo del valor futuro. A ver un par de ejemplos. La primera fórmula de interés me dice cuánto deberé en el futuro si tomo prestado montos mensuales constantes durante n periodos de tiempo. Y la segunda indica cuánto debería depositar hoy en el banco si voy a necesitar extraer mensualidades durante n periodos de tiempo. En esta placa vemos simplemente las relaciones del factor de interés para las fórmulas de interés presentadas anteriormente. Finalmente, esta tabla resume la notación estándar y las ecuaciones para los factores f dado p, p dado f, f dado a, p dado a dado f y a dado p, incluyendo también la denominación de cada factor. Un ejemplo de aplicación de los factores de interés vistos es el caso de los préstamos personales. En nuestro país se utiliza comúnmente el sistema de amortización francés, en el que las cuotas son todas iguales, que correspondería al concepto de series uniformes para la devolución de un dado capital o principal, como lo hemos llamado P, y parte de esa cuota va al pago de intereses y la otra a la devolución parcial del capital. Hasta
Hasta el momento, en todas las fórmulas de interés presentadas, nunca hemos considerado la situación posible en la que el periodo de interés o de capitalización sea menor a un año, siendo que las tasas de interés usadas eran anuales. De todas maneras, sí hemos anticipado que sería de utilidad en estos casos el uso del concepto de interés compuesto. Comencemos entonces con la definición de tasa de interés nominal, que es una tasa de interés que no considera la capitalización de intereses, es decir, la que usamos cuando hicimos los cálculos, asumiendo, por ejemplo, una tasa del 6% anual y un periodo de interés de un año. Para calcular R, solo basta multiplicar la tasa por periodo por el número de periodos y así obtener la tasa nominal para cualquier periodo. En cambio, recordemos qué sucedía cuando aplicábamos la tasa de interés anual, pero dividíamos el periodo, por ejemplo, en dos partes. En ese caso, el monto de los intereses se modificaba, ya que estamos considerando que en el segundo periodo los intereses se sumaban al capital original, lo que se llama capitalización de intereses cuando usábamos interés compuesto. Ese resultado se obtiene si usamos la tasa de interés efectiva I, que tiene en cuenta la cantidad de periodos de capitalización por año. Esta tasa es la realmente aplicable a un periodo de tiempo, ya que toma en cuenta la acumulación de los intereses durante el periodo de aplicación de la tasa correspondiente. Cuando se expresa la tasa de interés, el periodo de capitalización de la tasa efectiva se debe expresar junto al valor de la tasa nominal. Por ejemplo, la tasa sería 12% anual, compuesto trimestralmente, que quiere decir que tenemos una tasa nominal del 12%, pero que los intereses se capitalizan 4 veces al año, ya que el año tiene 4 trimestres. En esta placa podemos ver la relación que existe entre ambas tasas de interés. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una tasa nominal R del 12% y capitalización trimestral, M va a ser 4. Por lo tanto, la tasa de interés efectiva será igual al 12,55% anual. Una observación importante. Para tomar en cuenta debidamente el valor de dinero en el tiempo, todas las fórmulas de interés que hemos presentado deben utilizarse empleando la tasa de interés efectiva. Veamos un ejemplo. Para un capital de 1.000 pesos, con una tasa de interés nominal del 12% anual, tomamos distintas frecuencias de capitalización. En la figura de la izquierda vemos los resultados que se obtienen cuando se aplica una frecuencia de capitalización semestral, resultando aquí una tasa de interés efectiva anual de 12,36%. Pueden verificar ustedes los intereses sobre la curva en el caso de la capitalización semestral y seguir los puntos en esta figura. En la figura de la derecha se presentan los resultados de la aplicación de la misma tasa al mismo capital original, pero con una frecuencia mensual. Como es de esperarse, esa tasa efectiva resulta mayor, ya que los intereses se agregan al capital con mayor frecuencia. Finalmente, siempre sirve de comparación la tasa que tenemos si la capitalización es anual, que es la misma tasa del 12%, ya que en ese caso la tasa nominal coincide con la tasa efectiva. Tendríamos entonces un monto de intereses de 120 pesos con capitalización anual, 123,60 pesos si la capitalización de intereses es semestral y finalmente el monto ascendería a 126,83 si la capitalización es mensual. La mayoría de nosotros somos conscientes de que con 100 pesos hoy compramos mucho menos que con 100 pesos el año pasado y muchísimo menos que hace 4 años. El principal motivo de esto es la inflación, que puede pensarse como un incremento en la cantidad de dinero necesaria para obtener la misma cantidad de un producto o servicio respecto de la situación anterior. El término identificado con el círculo rojo en esta placa permite llevar a valores de hoy ingresos futuros si se prevé una tasa de inflación F por periodo durante los N periodos considerados. Podemos obtener así una tasa efectiva que considera el efecto de la inflación. Veamos, para este ejemplo, si ponemos en el banco 100 pesos a una tasa nominal
del 10% anual y se espera una inflación del 5%, efectivamente la tasa real que obtendremos será del 4,76%. Si ahora planteamos la determinación de la tasa de interés requerida por un inversor para poner su capital a disposición, debemos calcular qué tasa cumpliría sus exigencias, incorporando la pérdida en su rendimiento real debida a la inflación. Para una tasa nominal anual del 10%, si la inflación prevista es del 5%, entonces la tasa ajustada a la inflación, que puede obtenerse a partir de la expresión recuadrada allí con verde, es del 15,5%. Podemos decir que la tasa de interés les permite a las personas comparar valores presentes con valores futuros, porque por su misma naturaleza, ella refleja la disyuntiva existente entre poder adquisitivo presente y poder adquisitivo futuro. Por su parte, las distintas empresas tienen expectativas diferentes en cuanto a ganancias. A una determinada tasa de interés, una empresa tomará dinero en préstamo, si lo que espera es obtener ganancias superiores a la tasa de interés. O la misma empresa, en otras circunstancias, otorgará préstamos si espera obtener una tasa de ganancia inferior a la tasa de interés a la que puede ofrecer su dinero. Según la situación que tenemos que evaluar, será necesario entonces incluir los efectos de la tasa de inflación y utilizaremos una tasa de interés ajustada a la inflación o no y utilizaremos una tasa de interés real. Recordemos que la tasa de inflación no es rigurosamente una tasa de interés, sino una medida del cambio en el valor de la moneda. Finalmente, vale la pena mencionar la tasa de rendimiento mínima aceptable o TREMA, que luego veremos más adelante. Ella es la mínima tasa de rendimiento que un inversionista, ya sea individual o corporativo, espera obtener en relación a la cantidad de dinero original que invirtió. Esta tasa debe ser atractiva en relación a otras tasas existentes en el mercado, tiene que ser superior a la ofrecida por los bancos o por otras inversiones que tengan muy bajo riesgo. Cualquier tasa de rendimiento obtenida por un proyecto debe ser superior a la TREMA. La TREMA no es fruto de un cálculo, sino que se establece por la dirección empresaria como un criterio para la elección de alternativas de inversión. Para su determinación, es fundamental considerar el costo del capital que se utilizará para el financiamiento del proyecto, ya que la TREMA nunca debe ser menor a dicho costo que, como sabemos, depende fuertemente del origen del capital.